Muy buenas a todos. En este video voy a estar haciendo una pequeña introducción teórica, lo más básica posible para poder entender lo que voy a estar haciendo en el próximo video, que va a ser esta fuente de laboratorio, si se puede llamar así, reciclando una fuente ATX. Cuando hablamos de fuentes no podemos evitar comparar las fuentes lineales de las fuentes conmutadas. Las fuentes conmutadas son las que podemos encontrar en cualquier tipo de cargador de celular, en cualquier tipo de computadora. Es justamente la que voy a usar yo, la fuente ATX, es un tipo de fuente conmutada. Y la diferencia con las lineales básicamente es, primero, la cantidad de componentes, que se puede ver a simple vista, la eficiencia que tiene, que es mucho mayor, y el costo, que es mucho menor. Si tenemos que describir el circuito de esto, es muy sencillo. Tenemos una primera etapa de transformación, que es básicamente el transformador, en este caso bastante pequeño, hay mucho más grande, como habrán visto. Rectificador, que es esta zona de acá, esto es un puente rectificador de diodos, ya lo vamos a tratar con más detalle más adelante. Después una parte de filtrado, que en este caso es simplemente un capacitor bastante chiquitito. Y después tendríamos que tener una parte de regulación. En este caso no la tenemos. ¿Qué hace cada parte? Bueno, la de transformador ya lo dijimos. Entra corriente, la transforma. ¿A qué voltaje? Depende del cargador, depende. En este caso tiene distintos voltajes, distintos bolivianos. Después tenemos la parte de rectificación, que lo que hace es intentar aplanar un poco la señal entre la parte de rectificador y filtrado y convertirla en corriente directa, que es la que utilizamos actualmente en casi todo. Y para explicar el funcionamiento de una fuente conmutada, dada su complejidad, lo mejor va a ser dividir en etapas el circuito. Tenemos una primera etapa de entrada, donde va a entrar la corriente alterna, va a pasar por un rectificador de diodos y un capacitor de filtrado, que van a convertir en alterna en continua pulsante. La continua pulsante se va a dirigir a un conmutador que se va a encargar de pasarla a cuadrada, esa continua pulsante, y la va a inyectar en el transformador. Del transformador va a salir un rectificador secundario, similar al primero, que esta vez va a intentar aplanar la señal lo más posible para dejarla como una línea recta. En el medio va a haber un controlador que, a través de un voltaje de referencia, un oscilador y un PWM, va a hacer un control del ciclo de onda del circuito. Cabe destacar que en este caso las conmutadas, ya las más modernas, están empezando a reemplazar en todo lo que son los componentes grandes, y lo están transformando en SMD, que acá no se va a llegar a ver muy bien, pero son los que van directamente soldados sobre la placa. Y para los que no sabían que era una fuente ATX, básicamente es esto. Es la típica caja que hay en todas las computadoras, en todas las torres, con 700 cables que nadie sabe para qué son, que ahora se lo voy a explicar, y el pequeño ventiladorcito. Si lo abrimos, básicamente esto que está acá lo hice yo, no se piensa que viene así, viene todo agarrado acá, pero lo saqué para limpiarlo. Encontramos básicamente una fuente conmutada. Bueno, ahí lo tenemos. Lo que vamos a hacer ahora es medir, y para medir, como ya hablamos, lo primero que vamos a hacer es puentear el verde con el negro. ¿Por qué se hace esto? Porque esto, cuando va conectado a la placa madre, este puente lo usa automáticamente cuando requiere estar encendida o apagada la fuente. En este caso lo hacemos manual. Y vamos a empezar. Acá tenemos el tester, lo tenemos seteado en 20 voltios, no vamos a medir más de eso. Y acá tenemos las puntas, y vamos a ir una por una midiendo. Vamos a empezar por el rojo. Ya saben, acá la polaridad no importa. Si pongo la polaridad al revés va a aparecer un menos ahí.
así que no hay ningún tipo de problema. Conectamos ahí y ahí podemos ver que tenemos, a ver, ahí aproximadamente 5 voltios, 5.2, está bien. Vamos a hacer lo mismo con el amarillo, que ya dijimos que eran 12 voltios, y ahí tenemos 12.12, está muy bien. Siempre recuerden conectar uno negro y el otro el color que quieran medir, justamente, ¿no? Vamos a la principal y vamos a medir el naranja, por ejemplo. Conectamos una naranja, que es abajo, uno al negro, que es arriba, y ahí tenemos 3.3. En este caso sale el menos porque lo conecté al revés la polaridad del tester, no hay ningún problema con eso. La medida, siempre que se sepa qué significa el menos, está perfecto. Ahí se me va a salir el puente. Ahora, bueno, ya medimos en esos. Los especiales no tiene sentido medirlos, no los vamos a utilizar. Lo que sí les quiero mostrar es que ahora está el puente y pudimos medir todos. Si yo saco el puente y ahora quiero medir uno, no se debería medir. A ver, no debería haber salida. Ahí tenemos, no hay salida, estoy en el rojo y no tenemos ningún voltaje. Lo mismo si lo hago con el naranja, el amarillo, pero con el violeta, uno al violeta y otro al negro, tenemos 5 voltios sin necesidad del puente. Esto es lo que hablamos antes. El violeta lo que hace es dar un voltaje de referencia en, podemos llamarlo así, para nosotros, para el usuario, para darse cuenta que la fuente está encendida en caso de estar conectada a la PC. Y bueno, ya vimos todo lo que hay que saber de una fuente ATX, lo más básico, lo más sencillo. Pudimos diferenciar una fuente en lineal de una conmutada. Explicamos básicamente el funcionamiento de esta y pudimos medir los voltajes de salida de los cables principales. Algo a tener en cuenta, y no lo dije antes, es en la etiqueta esta, siempre hay que guiarse por esto, que es lo que lo hace el fabricante, ¿no? En este caso tenemos 450 watts de potencia. Para lo que voy a hacer yo, esto me da absolutamente igual, así como si son 200 watts de potencia, me sobra. Acá, podemos ver además en la corriente alterna que entra, tenemos un voltaje de 115 voltios o 230, esto dependiendo del país, en este caso es 230, una corriente de 6 amperios o 4 amperios dependiendo del voltaje, claro, y una frecuencia de 60 a 50 hercios. Y después tenemos las salidas de ya corriente directa. Tenemos en 5 voltios 35 amperios, en 12 voltios 16 amperios, el menos 5 que dijimos que está en desuso, que es el blanco, el menos 12 que también está en desuso, 3 voltios 3.3 en 28 amperios y el 5 voltios 2 amperios que es el violeta. Ya saben, si hay algo que hice mal, si hay algo que les queda alguna duda o hay algo que quieran saber de más, déjenmelo acá en los comentarios. Y ya en el próximo video vamos a empezar a armar la fuente que hablamos. Les voy a mostrar los componentes que voy a usar, un poquito el funcionamiento, un poquito también, como hicimos ahora, teórico, para ya empezar a construir lo que es lo más importante, ¿no? Lo más divertido.